Biblia es el libro de Nahum. Nahum capítulo 1, versículos 6 al 14. Nahum capítulo 1, versículos 6 al 14. Al finalizar este tiempo, los jóvenes tienen su venta de, ¿qué es ahora? ¿Mandé? Pan de elote y café. Pan de elote y café, entonces pueden tomar un tiempo. Al final están reuniendo fondos para actividades que tienen propiamente ellos. Dice el libro de Nahum capítulo 1, versículo 6. Si no lo han encontrado, está en la pantallita, me parece. No la puedo ver, porque es un libro difícil de encontrar. Normalmente no predicamos en profetas menores, a no ser que no sea Jonás y el pez. Dice ahí Nahum capítulo 1. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en ti nos hemos podido refugiar innumerables veces y aún ahora podemos estar seguros de que en ti tenemos protección, en que en ti tenemos descanso. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar a conocerte, has establecido en Cristo Jesús una relación especial con nosotros, de tal manera que tú nos conoces y conoces nuestras angustias, conoces nuestros temores. Gracias, Señor, te doy. Te pido, Señor, tu bendición para cada hermano, cada hermana aquí presente. A los que no están porque están enfermos, Señor, que tú les sanes. Que tú, Señor, fortalezcas a cada uno conforme a tu voluntad, Señor, que nos hables, nos consueles, nos animes o nos exhortes según la necesidad que tenemos el día de hoy. Gracias, Señor, te doy por todas tus bondades para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pido esto y te doy gracias. Amén. En las últimas semanas, los últimos meses, probablemente desde enero, nuestro mundo se ha vuelto cada vez más frágil, nuestro mundo se ha vuelto cada vez más inestable, nuestra economía en nuestro país ya de por sí veníamos pasando por momentos difíciles. Hay regiones en nuestro país donde están viviendo literalmente en guerra, aunque no hay tropas enemigas, aunque no hay soldados enemigos, están viviendo en guerra. Hay otras regiones de nuestro país donde están sufriendo diferentes cosas. Muchas familias en nuestro país viven con miedo, viven sin una esperanza clara si vale la pena seguir hacia adelante. Y en medio de todo esto tenemos un versículo muy bonito. Lo estábamos viendo en la clase del lunes y lo van a ver los hermanos en escuela dominical. Una declaración de fe que es muy tierna, muy preciosa. La veíamos en escuela dominical aquí arriba. Eso no significa que se suban arriba, no, cada quien en su clase. Pero estábamos viendo ese versículo que dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían.
Este pequeño versículo es chiquito, está en medio de una serie de versículos que nos hablan de destrucción, que nos hablan de enemigos, que nos hablan de cosas que causarían miedo a alguien que vive en esa época y que podría pensar que a veces aplica a nuestras vidas. Este pequeño versículo es una declaración de fe que proclama el carácter firme de Dios. Jehová es bueno. Nahum profetizó en el siglo 7 antes de Cristo. Él profetizó 125 años después de Jonás. Hay un gran tiempo, un siglo, les decía en la mañana, es como si Jonás hubiera predicado en 1900 y Nahum estuviera predicando ahorita en el 2025, son 125 años de distancia entre uno y otro. Cuando Jonás predicó, Asiria no era una potencia en ese momento, era una nación en declive, era un imperio en declive. En cambio, Israel vivía un tiempo de bonanza con Jeroboam II, vivían una época de prosperidad y de ampliación en su economía, en todos los niveles. Pero cuando Nahum predicó, Asiria ya era un imperio brutal que había destruido a los hititas, que había destruido a los sirios, que había destruido al reino de Israel y que ahora estaba a las puertas de las ciudades de Judá. Y con ese panorama hacia el frente en el cual se veía la posibilidad de que un día las tropas de Asiria estuvieran por las calles de Jerusalén, que un día las tropas de Asiria estuvieran entrando en el templo de Jehová. En medio de esa circunstancia, Nahum predica un mensaje muy especial. Dios va a juzgar a Nínive y está por hacerlo. Y hoy, en una situación como la que vive nuestro país, cuando pensamos que el mal va ganando y que le está dando una goleada a nuestras autoridades, que parece que está triunfando en todos lados, en todos los ámbitos políticos, sociales, económicos, y nos puede dar un poco de miedo pensar en qué será el mañana. Este versículo brilla todavía. Jehová es bueno. Fortaleza, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. En primer lugar, tenemos una declaración clara: Jehová es bueno. Y es un verbo presente. Jehová fue bueno en el pasado, Jehová es bueno ahora y Jehová será bueno en el futuro. Y no importan las circunstancias, no importa qué tan feas las cosas se pongan todavía en el futuro, Jehová siempre va a ser bueno. No lo dudemos. En la época de Nahum, a pesar de que parecía que Dios los había abandonado, el reino del norte ya no existe, el reino del sur está a punto de ser destruido, Dios todavía inspira a Nahum para que escriba esto a los de Judá: Jehová es bueno. Y siempre ha sido. En nuestra microhistoria de nosotros como personas a lo largo de nuestros años, hemos visto momentos difíciles. Algunos están viviendo estos momentos difíciles y los van a seguir viviendo y viviendo por mucho tiempo, pero esta declaración es contundente. Dios es bueno. Nunca ha dejado de serlo. A veces parece que nos abandona, pero no es cierto. Jehová es bueno. A veces parece que actúa en contra de nosotros y a veces hasta nos llueve sobre mojado. Nos pasan cosas y luego nos pasan más cosas. Oramos y nos pasan más cosas. Pero Dios es bueno. Nada más es apariencia. Él nunca ha dejado de ser bueno. Dice Salmo 100. El Salmo 100. Versículo 5. Porque Jehová es bueno
Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno. Su bondad no depende de la nuestra. Si su bondad dependiera de nuestra bondad, Él no sería bueno, porque nosotros no somos buenos. Pero Él es bueno. Su bondad no depende de nuestra fidelidad, depende de la suya, depende de su carácter. Él es bueno a pesar de nosotros. Su bondad no depende de nuestras circunstancias. No ha dependido nunca de las circunstancias. Él sigue siendo bueno a pesar de que las cosas parecen difíciles. Habrá días en que algunos de ustedes no van a tener un centavo en la casa y de todas maneras Dios es bueno. Habrá momentos en que la tristeza va a agobiarnos y de todas maneras Dios es bueno. Me acuerdo de esa frase que dice ahí en Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y uno piensa en Elías. Elías era esa clase de persona que sentía que todo lo malo pasaba por su culpa. De hecho, llegó un momento en que se quería morir, estaba profundamente triste, pero no dejó de orar. No dejó de orar. Porque Dios es bueno. Es bueno. Así que no depende de sus circunstancias, no depende de nuestra fidelidad, no depende de nuestra bondad, depende de su propia naturaleza. Él es bueno porque es su naturaleza. Así que cuando pasemos por momentos, algunos los han pasado anteriormente, a veces vamos a ser víctimas de la delincuencia, a veces vamos a tener pérdidas, a veces nos vamos a enfermar, a veces nos vamos a enfermar de algo de lo cual ya nos vamos a morir. Y de todas maneras, Dios será bueno con nosotros. Jehová es bueno. Bueno, creo que todos aquí, sin importar la posición en que se encuentre, alguna vez han tenido la bonita experiencia de que su mamá les quiere dar un jarabe. No sé si alguien tomó emulsión Scott antes de que tuviera saborizantes. Es muy interesante la emulsión de Scott, es aceite de hígado de bacalao y como tal sabe a hígado de bacalao y permanece su sabor por bastante tiempo. Y ahí está la mamá tratando de que el hijo tome la cucharada de emulsión de Scott y sabe horrible. Todos los que la hemos probado, no sé si con saborizante sabe a horrible con cereza, pero por lo menos ese sabía a horrible sin cereza. Pero aunque eso nos hacía, era desagradable, la mamá no lo hacía porque quería lastimarnos. ¿Cómo hago sufrir a mi hijo? Ya sé, emulsión Scott. Y así que sufra para que aprenda lo que es no obedecerme. No son así las mamás, creo yo. Por lo menos mi mamá no era así. Pero aunque sabía amarga, aunque sabía horrible, aunque a veces todo el día estaba el sabor en el cuerpo, la mamá lo hacía por amor. Hay circunstancias, hermanos, que Dios nos va a permitir pasar. Momentos duros. A veces los momentos duros parecen nunca terminar, pero nunca lo va a hacer Dios porque nos odia. Nunca lo va a hacer Dios porque no nos ama. A veces nos va a permitir pasar por momentos muy duros y muy difíciles, pero recuerde esta declaración de fe de Nahum: Jehová es bueno. Y caminar hacia adelante aún en medio del dolor y con las lágrimas, recordando: Jehová es bueno. En medio de todo lo que vivimos, de injusticias, de situaciones difíciles, debemos recordar que Dios no ha cambiado. Aunque parezca
que la maldad va a avanzar y está avanzando y va a avanzar, su bondad nos sigue sosteniendo. Porque Él es bueno, podemos descansar en Dios. Así que regresando ahí a Nahum, esta declaración de fe que sería bueno y les invito a memorizar, está fácil y probablemente se la van a memorizar al terminar el servicio. Nahum capítulo 1, versículo 7. Lo leemos juntos. Jehová es bueno, fortaleza en el tiempo de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno en primer lugar. En segundo lugar, Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Dios es nuestro refugio. El término fortaleza implica una muralla, un castillo seguro. Hoy en día sabemos las murallas no protegen, pero Dios sí. Ha habido en los tiempos antiguos murallas formidables. La de Nínive era una de ellas. Era una muralla que había resistido invasiones, había resistido invasores, eran formidables. Nadie podía soñar con entrar en Nínive, saquear Nínive y vencer a Nínive, porque en primer lugar tenían que pasar por las grandes murallas de Nínive. Pero a los babilonios, a los persas y a los escitas se les ocurrió algo. Tal vez nosotros no podamos tirar las murallas, pero el agua sí. El río Éufrates pasaba por Nínive, la atravesaba y nadie podía, inclusive por lo caudaloso del río, nadie podía soñar con pasar por donde entraba el río hacia la ciudad de Nínive. Así que a los persas y a los babilonios se les ocurrió hacer una presa. Pusieron una presa al norte de la ciudad de Nínive, de tal manera que el agua se estancó allí y el agua del río Éufrates empezó a bajar, a bajar, a bajar. Aunque estaba abierta la entrada por donde pasaba el río, ahí se acomodaron los asirios para no dejar pasar a los babilonios y no se podía pasar por ahí. El plan había fracasado. Hasta que descubrieron que el plan de los babilonios no era entrar por ahí, era tirar su presa. Tiraron la presa y el río se desbordó y los muros de Nínive se cayeron y entraron a la ciudad y ya no hubo manera de frenar a los babilonios y persas y Nínive fue arrasada por el agua y por los ejércitos extranjeros. Y descubrió Nínive que sus murallas no le defendían. ¿Pero qué cree? Nosotros sí tenemos un muro alrededor de nosotros, mucho más grande que cualquier otro muro. Jehová. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestro refugio. Podemos ir a nuestro Dios y refugiarnos en Él, refugiarnos en nuestras angustias, adentro de Él, en Él. Es un castillo seguro. Dice en Filipenses que no estemos afanosos, que no estemos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará, y ahí el término es, hará una fortaleza, hará un muro grande, algo que no lo puede destruir cualquiera. Ese muro no implica que se nos quitan los problemas, lo que sí implica es que ahora Él nos protege y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará las dos cosas que nos hacen sufrir cuando pasamos momentos tristes o difíciles, los pensamientos y los sentimientos. Esos se vuelan cuando pasamos por crisis. Él es nuestra fortaleza en días de angustia. Dice Salmo 46. Salmo 46.
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nunca ha prometido Dios que nuestra vida va a estar ausente de problemas. Nunca ha prometido Dios que nuestra vida va a estar ausente de peligros. Jamás nos ha dicho Dios que nuestra vida va a estar ausente de tristezas. Pero sí nos ha prometido ser nuestra fortaleza ese día, o esos días, o esos meses, o esos años. Él puede ser nuestra fortaleza. Él es nuestro castillo. Él es aquel en el cual nos podemos refugiar cuando las cosas no están saliendo bien, cuando la crisis está a la puerta de nuestra casa, cuando el dolor está adentro de nuestro corazón. Él promete ser nuestra fortaleza. En un huracán, los refugios son clave. De hecho, se pide a las personas en ciertos momentos, en huracanes, ir a los refugios. También después de los terremotos, la gente va a refugios, lugares temporales. Estaba viendo una vez una película de los 70s donde después de un terremoto se van a refugiar al sótano de un estacionamiento. Y después viene otra réplica y se mueren todos. Porque no es lógico. Se van a lugares seguros, pero nunca los lugares seguros son 100% seguros. Dios sí. Él es el único seguro en tiempos de angustia. Me gusta todos nos acordamos de esa cita de en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Los amigos, los que tenemos amigos, los que somos amigos, tratamos de ser lo mejor que se puede ese versículo, pero en realidad el único que cumple a la perfección esa cita es Jesús. Él es el único. Los demás hacemos lo mejor que podemos, pero siempre estamos limitados. Solamente Cristo es como un hermano en tiempos de angustia. Siempre, todo el tiempo. Y tiene el poder para ser ese hermano en tiempos de angustia, siempre, todo el tiempo. El día de la angustia describe bien nuestro tiempo. No vivimos un tiempo fácil. Los que ya llevamos muchos años andando en esta vida, sabemos que otros eran los tiempos y podíamos salir en la noche sin ninguna preocupación. Bueno, creo que ya los que venimos de los 70s nada más hemos conocido crisis económica siempre, pero estos tiempos son particularmente difíciles. Tanto en nuestro país es particularmente más complicado vivir como en el mundo. De repente, de un tiempo a la fecha, el mundo se volvió difícil. Bueno, aún en estos tiempos, Jehová es fortaleza en el tiempo de angustia. Daniel capítulo 3, versículo 25. Y él dijo, Nabucodonosor, he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hablaba Nabucodonosor de los amigos de Daniel que estaban en el horno, y en verdad Dios no los libró de entrar al horno, Dios los libró de sufrir daño en el horno. Dios no ha prometido librarnos del horno, de las angustias, las tristezas, las preocupaciones, pero sí ha prometido estar con nosotros ese día. ¿Recuerda nuestra declaración de fe? Jehová es bueno. Fortaleza en el tiempo de la angustia.
Dice ahí, Jehová es bueno, fortaleza en el tiempo, en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. La última frase de esta declaración de fe, lo que es bonito del libro de Nahum es que ustedes van a encontrar muchos versículos así como, y viene la destrucción, y viene el desastre, y viene esto, y viene aquello, y de repente aparece Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y después viene esto, y viene la destrucción aquí, y viene la destrucción allá. Y luego dice aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Por ahí viene más destrucción y de repente aparece por ahí, bastante te ha afligido, ya no te afligiré más. Nahum tiene esa característica. Mientras los otros profetas menores hablan de juicio, hablan de una invitación al arrepentimiento y hablan después de la esperanza, Nahum revuelve todo. Está todo el desastre, está todo de cabeza y de repente aparece una lucecita por acá, una lucecita por allá, una lucecita de este lado, porque así es nuestra vida. Todo lo vemos a veces en caos y de repente a veces Dios nos manda una lucecita por aquí, una lucecita por allá. Hace muchos años tenía eso en mente. A veces la vida era caótica y de repente Dios me mandaba dulces, y no dulces de dulces, no me gustan, sino cositas pequeñas, un detallito por aquí, un detallito por allá, y luego todo caos. Porque Dios es bueno, es nuestra fortaleza, y Él nos conoce. Él sabe cuándo ya no podemos más. Él sabe cuándo la tristeza agobia nuestro corazón. Él sabe cuándo el miedo nos está llenando de temor. Él nos conoce. El verbo conocer implica no nada más que Él sabe de nosotros. Implica que Él nos conoce, nos ama, nos cuida y está en una relación personal con nosotros. Él, a pesar de que a veces no lo sentimos, nos sigue amando, Él nos sigue cuidando, a veces nos cuida de una manera excepcional. Pensamos, es que no me dio lo que yo quería. Bueno, porque Él sabía cosas que vienen en el futuro y nos está cuidando desde ahorita. Hace cosas de ese tipo porque Él va muchos pasos adelante de nosotros. A veces nos permite pasar por momentos muy amargos para que al final podamos mirar atrás y ver que Él nos cuidó mucho. Dice Juan capítulo 10, versículo 14. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor. Y luego que dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Estaba viendo un video muy, digamos, tierno de unas ovejas y unas personas que llegan y el pastor tiene la costumbre de hablar a sus ovejas de una forma y ellos tratan de imitar la forma del pastor y hablarles a las ovejas, pero las ovejas no van. Escuchan la misma frase, la misma idea de la frase, pero las ovejas no van hacia las personas hasta que llega el pastor y las llama. Y las ovejas, sin dudarlo, se acercan al pastor. En Oriente Medio, el pastor no va, el pastor va adelante hablando y las ovejas van escuchando y van atrás del pastor, escuchando la voz de su pastor, y las ovejas ahí van. Y cuando una oveja se descarría y se va por allá, para eso sirve la vara del pastor. Y ¡zas! Le rompe las piernas, ya no puede caminar la ovejita y se la sube aquí en la parte de arriba y le va hablando hasta que se vuelve a acostumbrar a la voz de su pastor. Nuestro Dios es así. Él es el verdadero buen pastor. Nosotros, sus ovejas. Él nos conoce. Él sabe, no nada más sabe de nosotros,
Él conoce realmente nuestro corazón, conoce realmente lo que hay aquí adentro. A veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. A veces llega un momento en que tenemos una revoltura de sentimientos que no podemos explicar qué es, pero ahí está. Y Él conoce nuestras tristezas, nuestros enojos, inclusive sabe cuando estamos enojados contra Él. Él lo sabe. Nos conoce. Conoce a los que en Él confían. Tiene una relación especial con nosotros. Dice 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y nuevamente les vuelvo a insistir, no es solamente tiene una información de nosotros. El SAT nos conoce, ¿verdad? El SAT nos conoce, sabe cuánto ganamos, sabe dónde están nuestras cuentas bancarias, sabe si nos pagan por, si nómina. Él nos conoce, sabe datos, pero no conoce nuestro corazón. Dios sí. Dios sí lo sabe. Dios sí nos conoce. Él no olvida a los fieles. En medio de toda la confusión que vivimos, Él no nos olvida. Puede que el país se vuelva más caótico conforme pasen los años y de todas maneras podremos tener la seguridad, Él no se va a olvidar de usted y no se va a olvidar de mí. Ser conocido por Dios significa mucho. En medio del caos, los que confían en Dios son guardados, fortalecidos, sostenidos por el buen Dios que tenemos. ¿Se acuerdan de esta confesión de fe? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. ¿Cómo enfrentar el tiempo que nos ha tocado vivir? Tanto la angustia generalizada como las situaciones personales que vivimos cada uno de nosotros. En verdad, inclusive la gente puede intentar ponerse en sus zapatos, pero ya se ha dado cuenta, nadie lo logra. Dios sí. Nuestra esperanza no está en gobiernos, no está en instituciones, no está en partidos, inclusive no está en personas. Nuestra confianza está en Dios. Él nunca cambia. Él es un castillo seguro. Y téngalo por seguro, nunca olvida a los que son suyos. Jamás lo hace. Si hoy hay alguien está aquí que no ha confiado en Cristo como su Señor y Salvador, hoy es un buen día. Deje de vivir en angustia, deje de vivir en dolor y véngase a refugiar en Cristo. Si hoy está aquí usted desanimado, con angustia, preocupado, este es un buen momento para recordar, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Si hoy en día está usted aquí firme, yo sí estoy bien, yo estoy bien, vienen tiempos difíciles. Es buen momento para dar gracias. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y por cierto, se los voy a preguntar para poder salir. Y Él conoce a los que en Él confían. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias.